Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas ¿Qué tal? tardes. Hoy día tenemos una conversación que me parece singular e interesantísima, tanto con Heidi Spitzer, la presidenta de nuestra asociación Adulto Feliz, como con Veronique Caros, miembro de nuestra asociación, Gracias. Y jefe del Departamento de Teología de la Universidad Católica, lo cual es un lujo, además, tu presencia acá hace de tu presencia acá un lujo adicional, porque ya Veronique es filósofa, teóloga, y realmente está llena de pergaminos intelectuales a los cuales se está uniendo esta función como académica, ¿no es cierto?, en este momento. Bueno, y Heidi, nuestra presidenta, ya creo que muchos la conocen, ¿cierto? Entonces ella economista, con maestría en gerencia social, propiciadora, fundadora de este proyecto de la Asociación Adulto Feliz, que ya cumplimos cerca de 20 años trabajando, ¿no? Entonces, en ocasión de este aniversario, hemos, no exactamente, pero coincidentemente con el empuje que queremos darle al empezar una nueva década, no quiero decir una nueva centuria porque estamos lejos de pensar en ella, pero una nueva década, hemos hecho un reciente evento sobre el empoderamiento del adulto mayor. Y dentro de los temas que tratamos uno que yo diría disruptivo en la lógica de estos eventos, como fue en su momento hablar también de erotismo y sexualidad. Dos temas, creo que digo disruptivos porque no son lo que habitualmente se suele manejar en situaciones como estas, sino más estamos en los tradicionalmente demográficos, económicos, que nos importaron mucho, nos siguen importando y vamos a conversar de ellos con gente muy prestigiosa. Pero espiritualidad es un tema, yo diría, disruptivo en este evento porque se enfrentó, o se viene enfrentando la problemática del adulto mayor generalmente desde la perspectiva de su capacidad para sostenerse, temas como las jubilaciones, los temas de los autocuidados de naturaleza, no sé, físico-funcional, pero hay un tema muy importante, ¿no? Es lo que pasa entre yo diría, entre la cabeza y el corazón. Entonces, sí, y ahí estamos en el mundo de la espiritualidad. Y quiero tener una charla sobre este tema, sobre sus perspectivas. Entonces, no sé si quién me quiere contestar primeras preguntas. Veronique. Obviamente, Veronique. Yo tengo una pregunta. Tú hiciste una exposición en el evento que a mí me sonó muy bonita, muy linda, donde encontraste un poco, planteaste este Dios también disruptivo, este Dios que podía creer y tener la firme convicción que podía dar pan, conseguir pan para todos en este tema de la multiplicación del pan, ¿no es cierto? Eso lo recuerdo por un lado. Y recuerdo también apreciaciones tuyas donde trataste de situar en contexto histórico, ¿no?, muchos temas que la Biblia ha tratado sobre el tema. Mi pregunta es, ¿cómo recogerías tú no sé, cómo nos remitirías a la manera como no sé si llamarlo, la teología cristiana, católico-cristiana, trabaja el tema del adulto mayor? Sí, a ver, antes de empezar me vino a la mente una tradición de la India, ¿no?, que la primera parte y la segunda parte, la primera parte de la vida es para crecer, la segunda para tener hijos, para, digamos, establecerse en el mundo, y la tercera parte se dedica a la espiritualidad, ¿no? Y creo que en este sentido es un momento de la vida en que
si se vive bien, si se quiere lograr este momento, la espiritualidad debería ocupar un lugar esencial, ¿no? Porque se ha adquirido la sabiduría, se ha adquirido una distancia en relación al apego a las cosas, ¿no? No hay el mismo apego, deseo, entonces puede haber una búsqueda de un sentido, otra manera de estar en el mundo también, ¿no? Ya no solamente en el actuar, ¿no? Vivimos en una sociedad en que todo es actuar, actuar y hacer, ¿no? En lo material, pero tomando esta idea que se puede estar en el mundo, se puede ser un elemento importante del mundo sin estar en este actuar frenético, ¿no? Y transmitir otra manera de estar en el mundo. Disculpen, ser y estar para alguien cuyo idioma materno no es el castellano, es complicado. Pero aquí creo que se podría jugar con el ser y el estar, ¿no? Esta idea que uno no necesita probar, no necesita acumular y puede gozar de este mundo y transmitir a los que nos rodean esta mirada amorosa del mundo, ¿no? Ahora. Perdón, me salí de la Biblia, pero no tanto, porque la Biblia nos lleva a tener esta mirada amorosa de la creación, ¿no? Es un canto de alabanza, la Biblia podríamos decir es un canto de la alabanza a la obra de Dios y una invitación a los seres humanos a acompañar y no es exactamente perfeccionar, pero a cumplir, a completar la obra de Dios, ¿no? Ahora, yo quería profundizar en este tema de la relación entre la espiritualidad cristiana y el tema de los adultos mayores. ¿Cómo le hace sentido a eso? Aparentemente sí, pero no sé hasta dónde se nos transmite, se conversa, se reflexiona sobre eso. Y quiero referirme a esto, ¿no? Jesús siempre se refiere a Padre. O sea, Jesús tiene padre y madre. O sea, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento hay una gran referencia normalmente a la gente mayor, a la gente de edad. O sea, y digo, si todo eso inspira una reflexión y de repente hasta una conducta con respecto a lo que hoy día son los adultos mayores, que por supuesto no debe haber en una lectura histórica exactamente, no eran mayores de 65 en su gran mayoría, ¿no? Sí, o sea, en sociedades tradicionales hay este respeto por los adultos mayores, hay respeto por su palabra, por lo que pueden aportar, por su sabiduría. Quizás esto, por varios motivos, no quisiera entrar porque hay un cambio, pero muchos adultos mayores hoy día, y lo hemos visto en lo que se ha presentado, ¿no? En los 3 días, el tema de la relación por Internet, de las redes por Internet. O sea, hay, ¿cómo decir?, un hacer, un actuar en el cual los adultos mayores se sienten perdidos, ¿no? Estábamos hablando justo antes de empezar en un chit-chat de abismo cultural, ¿no? Y no creo que Abraham, obviamente, no vamos a entrar sobre la historicidad de Abraham y de todos los personajes bíblicos, ¿no? Pero no había este abismo cultural. Al contrario, ¿no? Al contrario. Al contrario, por eso decía, pero mi inquietud viene, antes de pasar a preguntarle a Heidi una otra cosa, pero viene hasta dónde hay una
propuesta deliberada, una propuesta más sistemática en el mundo de la Iglesia Católica, o no sé si el cristianismo incluso se puede hablar en esos términos, de una propuesta de relación con el adulto mayor no que lo empodere exactamente a él, sino desde una perspectiva de un adulto empoderado, ¿no? En la colectividad, ¿no? No como él solo, como individuo. Lo interesante es que dentro de la colectividad, que se sienta parte de la colectividad, no aislado. Bueno, el Papa Francisco constantemente habla de este tema importante y de la gran soledad, ¿no?, en la cual se encuentran muchos adultos mayores en Europa. Quizás ahí el tema es cuál es la prioridad, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida, ¿no? Si solamente es actuar y estar siguiendo lo último en tecnología, yo no digo que no haya que hacerlo, ¿no? Pero si hay una actitud de gozo, de comprensión de la vida que es intemporal, ¿no? Y quizás los adultos mayores que no están tanto en la acumulación, en el hacer, pueden aportar y deben aportar, ¿no? A los jóvenes que se pierden en esta frenesía, ¿no?, de acumular. Hay un sociólogo alemán, Hartmut Rosa, no sé si lo conocen, que ha desarrollado toda una reflexión sobre este tema, cómo el tiempo se nos achica porque lo llenamos, vivimos a toda velocidad, acumulando hechos, acciones, bueno, que cosas que si nos sentamos y decimos, bueno, es necesario, como decía Jesús a Marta, no una sola es importante, estar ahí, estar y ser ahí, ¿no? Entonces, podríamos decir que esto es la enseñanza que podrían transmitirnos los adultos mayores. Te voy a hacer más preguntas por ahí. Yo creo que hay un espacio importante al interior de la Iglesia por recuperar de una u otra manera esa histórica propuesta de respeto y de cultura de suma estimación del adulto, ¿no? Creo que ahí hay un mandamiento fuerte, es honrarás a tu padre como a tu madre. Claro. O sea, y eso está en esa línea. Heidi, mi pregunta va a ser menos teológica. Sí, por favor. ¿No? Menos sobre la teología, no, mis preguntas no son teológicas, pero sino menos las que puedo hacer a una teóloga como a Veronique, sino a alguien que vive la espiritualidad más allá de la academia, diría yo, muy... a pesar de que estás en un sentido también, en una espiritualidad, no sé si llamarla nueva, pero muy, muy preocupada porque la gente vive espiritualmente. Y eso lo has trasladado con creciente fuerza a la reflexión de la asociación, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito. Bueno, en realidad me parece que es una parte indispensable. Tú acabas de mencionar que hubieron dos temas en cierta forma quizá novedosos, que uno es el erotismo, ¿no?, y el otro la espiritualidad, que fue en el Congreso lo que se expuso el último día. Yo diría que lo que sucede en estos casos es que si tú lo practicas, vas a sentir mucho placer, vas a sentir un éxtasis, como si fuera un clímax. Un éxtasis. Te puedes reír. No. Te puedes reír. Que hoy día era el Día Mundial del Orgasmo. Pero es que es cierto. Yo me remonto mucho a este escritor, Viktor Frankl, del libro El hombre en busca de sentido, que dice que se nos puede amarrar, se nos puede apretar en un lado físicamente, podemos estar inmersos en un lugar de donde no nos podemos mover, pero hay algo en lo que sí tenemos toda la libertad para decidir, que es nuestro pensamiento, ¿no? Nosotros tenemos la libertad de decidir qué queremos hacer.
Yo no soy una experta en esto, menos si tengo al frente de mí a Veronique o a las personas que estuvieron en el Congreso, pero sí me parece que es importante hablar un poco del tema de la oración, porque rezar, meditar, la oración no solamente es una gracia, tener fe no solamente es una gracia, exige un esfuerzo, es arte, y como arte exige cierta perseverancia, disciplina, darle un espacio diario, como decía el padre Ignacio Larrañaga, decía la sagrada media hora. Yo lo veo en forma figurativa como cuando el Papa llega o llegó al Perú y lo primero que hace es besar la tierra. Y yo lo veo como que cada día, ¿no? Cada uno escoge, pero escogemos un momento sacro, un momento que se vuelve sacro, que se vuelve santo, para tener un encuentro con Dios. Y eso es un ejercicio, es como hacer un deporte, es como leer libros, es como cualquier cosa que uno decide hacer en la vida. Y mientras más lo haces, porque es religar, ¿no? Es la relación nuestra con Dios. Mientras más se cultiva esta relación con Dios, más enamorada estás de Dios. Más tienes a Dios dentro de uno, porque partimos de la divinidad. Somos seres espirituales pasando por una experiencia humana. Y simplemente quiero ir a eso, ¿no? Que no se trata de que yo me voy a sentar y que ya te llovió, simplemente así no es. Es un ejercicio que uno hace donde uno encuentra un placer ilimitado, porque tenemos como pozos infinitos que solamente un infinito puede llenar. O sea, partimos de la gracia, partimos del amor. Y cuando pasa la vida, tú estás hablando de la cantidad de cosas que hacer y que estamos pegados a las cosas materiales. Bueno, el día que uno se va, uno deja todo eso, ¿no? Ahora, entonces es el ser, ¿no? Sí. Pensando en los adultos mayores, Sí. ¿no? En cuán importante es un ejercicio de reflexión sistemática, ¿no es cierto? Donde de una u otra manera aquello que salga desde adentro, ¿no? O sea, que se sustraiga de esa dinámica, ¿no? De hacerse de cosas y de un cada vez más de respuestas cada vez más inmediatas, ¿no? A saber, conocer, tener, o sea, pero que es una experiencia acumuladora. Entonces, pensando en el adulto mayor, ¿no? Y lo pienso independientemente si es una meditación en el marco de una perspectiva, no sé, budista ¿no? ¿Ok? No le pongo un sello particular en un mundo en donde muchos de diferentes lados de la historia se vinculan con la reflexión y con la construcción de un mundo en salud, llamaría yo. Pero para nuestros adultos mayores, ¿cómo la ves? Los adultos mayores tienen una marca muy fuerte, un acento muy fuerte hacia la espiritualidad, tremendamente. Los adultos mayores han pasado ya por tantas diferentes experiencias que si algo han aprendido es que todas las experiencias son relativas y que lo único que hay absoluto es Dios en nuestro corazón. O sea, los adultos mayores están mucho más inmersos y necesitados de una vida espiritual y la practican. Así lo veo yo. Pero te quedaste, no te a ver, Veronique, tú. No, Veronique, yo estaba pensando, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y estaba pensando en lo que sale de las encuestas y de las investigaciones sobre la familia, sobre la transmisión de la fe, y el papel esencial de los abuelos, ¿no? Y la abuelita en particular, pero los abuelos en general, ¿no? Entonces, es esta comunicación de la persona adulto mayor con los niños. Entonces, es colectivo, no es solamente algo individual, pero es este aporte esencial, ¿no? Si no estuvieran los abuelos ahí,
esto faltaría a los niños, a los jóvenes, ¿no? Me parece muy importante tomarlo en cuenta, y esta transmisión de lo que tú dices, Heidi, ¿cómo decir? Hay una sana relatividad de las cosas, ¿no? Si yo me quedaba, quizá un poco me desconcertaba, ¿no? Cuando me quedo pensando en este tema de la reflexión de repente de aquellos que no tenemos un Dios, o sea, decir de nuestro mundo espiritual también, o sea, de nuestra reflexión sobre el mundo, sobre el amor, sobre nuestro ser y estar, que también son no solo dimensiones exclusivas de reflexión de aquellos que pueden ser creyentes, sino que también pueden ser no creyentes. Y en ese sentido, siento que nuestra asociación es una propuesta no solo ecuménica, sino realmente muy abierta, ¿no? a la reflexión y a la vida espiritual de los adultos mayores, o para propiciar el desarrollo de su vida espiritual, sin necesariamente, y no sé si es que me dirán que así no se puede, pero de repente sin tener a Dios necesariamente, a un Dios en el corazón. Estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que si tú estás sentado haciéndote una limpieza mental y contemplando un árbol o contemplando una flor o contemplando a un bebé, si estás en estado de contemplación, en paz, en tranquilidad, en armonía, ya estás dirigiéndote hacia esa divinidad de la que yo hablo. O sea, todos los seres humanos tenemos esa brecha. Sí. Ahora, ¿qué podríamos o qué creen que podría hacerse por que recojamos con más énfasis y comuniquemos con más énfasis desde la Asociación Adulto Mayor esta vocación por una mayor espiritualidad, reflexividad, ¿no? Ya vemos cómo nos resulta más adecuado? Quizás, bueno, lo que se hace, ¿no? Lo que se empezó a hacer, este podcast, cursos, o sea, cursos, no cursos... talleres. Sí, talleres, esto sería la palabra, talleres. Vivenciales. Sí, y quizás pensar en una forma de acompañamiento. No necesariamente se puede en la presencia, pero ofrecer un acompañamiento espiritual. Quizás podríamos hasta pensar en una línea de teléfono en que digamos, de tal hora a tal hora habrá alguien que va a responder, ¿no? Sería espectacular. Sí, y entonces nos podemos turnar. Obviamente hay que tener una formación en acompañamiento espiritual, esto no se improvisa, ¿no? Hay una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Ahí, pero podríamos pensar en algo así, tener esta línea. Hay mucha gente que siente soledad, que no saben a quién acudir y no necesariamente, como tú bien dices, sienten que pueden ir a la iglesia o al templo, o no necesariamente, y no necesariamente están abiertos, no necesariamente hay una persona que está ahí, pero podríamos pensar en esto. No vamos a buscar a aquellos que se dan golpes de pecho. No se trata de eso. Pero tener una línea abierta podría ser tal hora y turnarnos. Sería interesante que en la medida en que nos sigan a través de nuestra página y nos escuchen, se nos hagan llegar también sus sugerencias, sus expectativas, ¿no? Sí. Porque creo que esta reflexión, que viene del lujo que fue el panel que tuvimos en el evento, habría que, o daría lugar a expectativas, a concretarse en demandas de la población adulto mayor. Yo también encuentro muy, muy bonita la idea de
momentos de reflexión, Sí. pueden apoyarse o no en lecturas Yo me bíblicas o no solo bíblicas. Yo me quedo, disculpa, impresionada. He ido 2 veces a la Feria del Libro y cuántos libros hay relacionados a espiritualidad, relacionados a autoayuda, para que una persona esté mejor. O sea, qué cantidad de libros. O sea, definitivamente hay una sed profunda. Hay una sed profunda de sentirse mejor, de estar mejor, de elevarse, de elevarnos espiritualmente. Hay una sed profunda y eso lo ves ahora en este lugar donde hemos estado. O sea, definitivamente nosotros en la página web vamos a poner muchos libros y queremos poner muchas frases de pensadores y libros que ayudan mucho al ser humano, ayudan mucho. Definitivamente ayudan mucho al ser humano. Y armar redes, grupos, armar redes. Bueno, yo creo que ha sido una conversación bien interesante. Ya tenemos una línea de trabajo que va a haber que profundizar y que esperamos que nuestros públicos, los que nos están siguiendo, agarren y se... Claro. Nos apoyen con sus sugerencias, con sus expectativas. Exacto. Eso son muy buena importantes, idea, ¿no? excelente idea. Yo creo que más allá de lo que nosotros creemos que es correcto, es importante lo que ellos están esperando y sepamos nosotros ajustarnos entonces en lo correcto a esas expectativas. Exacto. Para mí es un gustazo estar con ambas. Gracias, Krishna. Hablando de estos temas. Muchísimas gracias. Gracias, Krishna. Gracias, Verónica.